Bienvenidos a su canal favorito de dramas turcos y noticias de celebridades. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirse en el mundo del espectáculo turco, porque hoy tenemos un drama jugoso de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, un rumor que ha sacudido el mundo del fandom turco. Prepárense porque vamos a desentrañar el supuesto conflicto entre Afsanur Sancaktutan, la talentosa actriz que nos ha robado el corazón en Jakob Seversen, y la icónica Hande Erçel, un rostro ya familiar en nuestras pantallas y expareja del mismísimo Kerem Bürsin. Sí, señores, están escuchando bien. Parece que hay tensión en el aire y hoy vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las posibles verdades detrás de este drama. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si aman los dramas turcos tanto como yo, y si quieren estar al día con todas las novedades, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre les traigo el chisme más jugoso y las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos por el principio. ¿De dónde surge todo este rumor? Pues bien, como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que floreció durante el rodaje de Esenkal Kapm, capturó la atención de fans en todo el mundo. Su química era innegable, su amor parecía un cuento de hadas, y sus apariciones públicas eran siempre un derroche de cariño y sonrisas. Incluso se rumoreó que estaban planeando un futuro juntos, que hablaban de matrimonio y de formar una familia. Sin embargo, como suele suceder en la vida, el amor no duró para siempre y la pareja anunció su separación hace ya un tiempo. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Se tejieron muchas teorías sobre las razones de su separación. Algunos apuntaron a las agendas apretadas de ambos actores, que les impedían pasar tiempo juntos. Otros, más osados, hablaron de infidelidades y terceros en discordia. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas las especulaciones. Lo cierto es que a pesar del cariño que se tenían, la relación no prosperó y ambos decidieron tomar caminos separados. Aquí es donde entra en juego Afsanur Sancaktutan. Afsanur, una joven actriz en ascenso, protagonizó recientemente Jakob Seversen junto a Kerem Bürsin. La química entre ellos en pantalla fue innegable, y como suele ocurrir en estos casos, los rumores de un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Desde el primer momento, la serie generó un gran revuelo. Los fans elogiaron la frescura de la trama, la belleza de los paisajes y, sobre todo, la complicidad entre los protagonistas. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la pareja protagónica, muchos de los cuales apuntaban a una conexión que iba más allá de la actuación. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Según varios reportes y publicaciones en redes sociales, Hande Erçel no estaría del todo contenta con la cercanía entre Kerem y Afsanur. Algunos incluso afirman que Hande habría hecho comentarios poco amigables hacia Afsanur, generando una tensión palpable entre las actrices. Estos rumores no son solo habladurías de fans ociosos, sino que han sido recogidos por varios medios de comunicación turcos especializados en el mundo del espectáculo. Se habla de conversaciones tensas e indirectas en redes sociales e incluso de un supuesto encuentro cara a cara entre las dos actrices en un evento público. Ahora, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Gran parte de esta información proviene de fuentes anónimas y rumores en redes sociales. No hay una confirmación oficial por parte de ninguna de las involucradas. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la cantidad de gente que habla del tema nos obliga a analizar la situación con detenimiento. Porque cuando el río suena, agua lleva, ¿no es cierto? No podemos descartar de plano la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. ¿Qué pudo haberle dicho Hande a Kerem o a Afsanur que haya provocado tal revuelo? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basados en lo que hemos visto en el mundo del espectáculo y las dinámicas que suelen surgir en estas situaciones, podemos aventurar algunas hipótesis. Y aquí, mis chismosos, es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Una posibilidad es que Hande, al ver la química entre Kerem y Afsanur en pantalla, haya sentido celos o inseguridad. A pesar de que su relación con Kerem haya terminado,
Es natural que existan sentimientos residuales, especialmente si la ruptura no fue del todo amistosa. Recordemos que Ande y Kerem fueron una pareja muy mediática, con una legión de fans que los adoraban y que aún sueñan con una reconciliación. Ver a Kerem tan cerca de otra mujer compartiendo escenas románticas y generando titulares, podría haber despertado en Ande sentimientos encontrados. En este escenario Ande podría haber hecho algún comentario sarcástico o despectivo sobre Afsanur, ya sea directamente o a través de terceros. Tal vez un mensaje indirecto en redes sociales, una opinión en una entrevista o incluso una conversación privada con Kerem en la que le expresara su malestar. Otra posibilidad es que Ande simplemente haya expresado su preocupación a Kerem sobre cómo su relación con Afsanur podría afectar su imagen pública. Recordemos que Ande y Kerem eran una pareja muy querida, y muchos fans aún esperan una reconciliación. Una nueva relación de Kerem con otra actriz podría frustrar esas esperanzas y generar una reacción negativa en las redes sociales. En este caso, la intención de Ande no sería atacar a Afsanur, sino proteger la imagen de Kerem y, quizás, la suya propia. Podría haberle recordado a Kerem el impacto que su relación tuvo en su carrera y la importancia de ser cauteloso con sus relaciones públicas. En este escenario, la conversación podría haber sido tensa, pero no necesariamente malintencionada. También existe la posibilidad de que todo esto sea una gran exageración, un simple rumor alimentado por fans demasiado entusiastas. Es común que se creen historias y especulaciones en torno a las relaciones de los famosos, y muchas veces estas historias no tienen ningún fundamento en la realidad. Quizás Ande y Afsanur ni siquiera se conocen personalmente, y toda esta tensión es producto de la imaginación de algunos fans. Podría ser que los medios de comunicación estén aprovechando la situación para generar clics y aumentar su audiencia, sin importarles si la información es veraz o no. En este caso, las tres actrices estarían siendo víctimas de un juego mediático cruel e injusto. Pero, ¿qué hay de Afsanur? ¿Cómo ha reaccionado ante estos rumores? Pues bien, hasta el momento Afsanur ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que Afsanur no quiera alimentar los rumores y prefiere mantenerse al margen del drama. También podría ser que haya recibido instrucciones de su equipo de relaciones públicas para no hablar del tema y evitar una mayor controversia. O incluso podría ser que la tensión sea real y Afsanur esté lidiando con la situación de manera privada. Tal vez esté esperando que la tormenta pase, confiando en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Lo que sí podemos observar es que Afsanur ha seguido trabajando duro y promocionando su trabajo. Su actuación en Jacobsversen ha sido muy bien recibida por la crítica y el público, y su carrera parece estar en ascenso. Es evidente que Afsanur está enfocada en su trabajo y no quiere que los rumores sobre su vida personal la distraigan de sus objetivos profesionales. Está demostrando ser una profesional, centrada en su carrera y sin dejarse arrastrar por el drama mediático. En cuanto a Kerem Bürsin, él también ha mantenido un perfil relativamente bajo en relación con este tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre los rumores de tensión entre Ande y Afsanur. Sin embargo, ha continuado trabajando en sus proyectos y ha seguido interactuando con sus fans en redes sociales. Tal vez esté intentando mantenerse al margen de la situación, consciente de que cualquier comentario que haga podría ser malinterpretado y utilizado para alimentar aún más el fuego. O quizás esté esperando el momento adecuado para hablar, cuando tenga algo concreto que decir y pueda aclarar la situación de una vez por todas. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Como les dije al principio, gran parte de esta información proviene de fuentes no confirmadas, por lo que es difícil determinar con certeza qué es verdad y qué es pura especulación. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la cantidad de gente que habla del tema sugieren que algo, por pequeño que sea, podría haber sucedido. Quizás no sea una guerra declarada, ni una enemistad profunda, pero tal vez sí una incomodidad, una tensión latente que se siente en el ambiente. Quizás Ande Erçel sí hizo algún comentario sobre Afsanur, ya sea por celos, por preocupación o simplemente por dar su opinión. Quizás Afsanur se sintió incómoda por la situación y prefirió mantenerse al margen. Quizás Kerem Bürsin se encuentra en medio de un triángulo amoroso sin quererlo. Todas estas son posibilidades, y solo el tiempo dirá cuál es la verdad. Y siendo honestos, mis chismosos, quizás nunca lo sepamos con certeza. La vida de los famosos es un misterio, y a menudo solo vemos la punta del iceberg.
Lo que sí es importante recordar es que todos somos humanos, y todos tenemos derecho a nuestros sentimientos y opiniones. Incluso las celebridades, que a menudo son idealizadas y puestas en un pedestal, son personas reales con emociones y vulnerabilidades. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero es importante recordar que no conocemos toda la historia y que no tenemos derecho a entrometernos en la vida privada de los demás. Debemos recordar que detrás de cada titular, de cada rumor, hay personas que sienten, sufren y aman como nosotros. Así que, mis queridos chismosos y chismosas, hasta aquí llegamos con el drama de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta tensión entre Afsanur Sankaktutan y Hande Erçel. Recuerden que esto es solo una especulación basada en rumores y reportes no confirmados, así que tomen todo con pinzas. No creamos todo lo que leemos en Internet, y recordemos que la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de tensión entre Afsanur Sankaktutan y Hande Erçel, supuestamente provocados por la cercanía de Afsanur con Kerem Bürsin, expareja de Hande. Analizamos las posibles causas de esta tensión, las reacciones de las involucradas y la dificultad de determinar la verdad detrás de los rumores. Exploramos las diferentes hipótesis, desde los celos hasta la preocupación por la imagen pública, y recordamos la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Creen que Hande Erçel tiene motivos para estar celosa? ¿O creen que todo esto es una gran exageración? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también han escuchado estos rumores y qué piensan al respecto. Compartamos nuestras ideas y saquemos nuestras propias conclusiones. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Cara guiño.